Buenas equipo y bienvenidos a un nuevo vídeo en este pequeño rincón del marketing digital. Para todos aquellos que no me conozcáis, mi nombre es María Garnacho y subo un vídeo todas las semanas hablando de SEO, diseño web, redes sociales, analítica, en fin, todo lo que tiene que ver con el mundo del marketing digital. En esta ocasión, lo prometido es deuda. En Instagram os estuve preguntando si queríais saber un poco más sobre RStudio, si queréis sacarle más potencial a los datos. Y aquí está una pequeña introducción y un primer paso de cómo funciona esta herramienta, unos primeros comandos, algo que os puede venir bastante bien para poder extraer, incluso pintar gráficos y poder extraer mejor los datos. No me quiero enrollar mucho, vamos a empezar por el principio, desde cero. Si no has escuchado hablar nunca de RStudio también te va a venir muy bien esta clase, porque ya te digo, voy a hacer una pequeña introducción, te voy a dejar en la descripción las páginas para descargarlo, vamos a descubrir por dentro un poquito de RStudio y voy a coger una base de datos y a trabajar sobre ella para que tú puedas replicarlo con tu propia base de datos. ¿Listo? Pues vamos a ello. Bueno, antes de nada, ¿qué es esto de RStudio? ¿Por qué no me sirve el Excel de toda la vida? Bueno, pues aquí no hay que ser ni blanco. Excel está muy bien. Es una herramienta, al igual que Google Sheets, que nos viene bastante bien para poder sacarle potencial a nuestros datos, poder analizarlos, poder hacer visualizaciones, poder hacer informes. Y no te digo yo a ti que esa herramienta esté fenomenal, pero hay otras herramientas que estarás de acuerdo conmigo, si los datos, estamos hablando de muchísimos datos, van a ser mucho más rápidos en extraerlo, en hacer un cálculo, en poder extraer un dato concreto que quiero sacar de una columna en concreto. Van a tener más libertad a la hora de diseñar, a la hora de poner una gráfica de un color, otra gráfica de otro color, etc. Bueno, pues ahí es donde entran las nuevas herramientas, bueno, nuevas, el RStudio lleva un porrón de años, pero cuando Excel tiene que abrir, me lo invento, 7 millones de filas, igual, llámame loca, pero igual te tarda un poquito en cargar. Estas herramientas, subes tu dataset, subes tu datos y puedes empezar a toquetear sin ningún problema. Es muy rápido y ya te digo que la única complejidad que tiene es el lenguaje, evidentemente, de programación. Pero que si le pones un poco de lógica, te vas a dar cuenta que, bueno, no es por ser redundante, pero es bastante lógica la forma en la que tienes de escribir lo que quieres lograr. No me enrollo mucho más con esta introducción, vamos a trabajar sobre RStudio. Bueno, como ya te he dicho al inicio de esta primera clase, al inicio de este vídeo, te voy a dejar en la descripción R y RStudio. Aunque parezca que no, pero aquí tienes que descargarte las dos, tanto R por un lado como RStudio por otro. RStudio es al final lo que utilizarás para tratar tus datos, pero la parte de R también te la tienes que descargar. Pero ya verás que es súper fácil. Te voy a dejar el enlace abajo para que te lo puedas descargar sin ningún problema. Una vez que ya lo hemos descargado, abrimos RStudio y nos vamos a encontrar con esto. ¿Qué es esto? Pues básicamente es la consola de RStudio. Por aquí, ¿qué tenemos? Vamos a analizar estas tres y ahora nos metemos un poquito en el meollo. Esta primera pantalla, que veis que es súper mega grande, es donde se van a volcar todas las acciones que tú le vas a pedir a RStudio que haga. Ahora lo iremos viendo. Aquí a la derecha es donde van a ser creadas las bases de datos a partir de una base de datos y donde tú vas a importar a la herramienta tus bases de datos. Y aquí abajo es básicamente donde vas a encontrarte los plots, es decir, los gráficos y los packages. Cuando hablamos de packages son paquetes, es decir, RStudio lo bueno que tiene es que como una comunidad súper guay, súper abierta y hay un montón de comunidades, pues la gente tenemos estas librerías para sacarle más potencial a nuestros datos, para que sea todo mucho más fácil. Y como ya he dicho, al haber una comunidad tan grande, pues si algo no lo sabes dentro de estas librerías, es tan fácil como buscarlo por internet en Google y te lo vas a encontrar. Bien, veamos a ver cómo podemos crear un nuevo archivo de RStudio. Si yo me voy al apartado de la izquierda, donde pone New File, diría RScript. Y si os fijáis, acaba de saltarme una nueva ventana. Aquí es donde yo voy a tocar mi código, es donde yo voy a poner las instrucciones que RStudio tiene que hacer. Vamos a importar nuestra base de datos. Dentro de importar, las dos tipos de archivo que vais a importar va a ser normalmente Excel, que es simplemente importar un Excel, y Reader, que es lo que me va a venir muy bien para importar, por ejemplo, un CSV, que es mi caso. Entonces, yo de aquí, yo voy a trabajar con una base de datos que básicamente son de una analítica de los barrios y áreas donde hay casas en venta en Londres, ¿vale? Hay una serie de variables, pues la fecha, el área, el precio medio, un código, las casas vendidas, el número de crímenes y esto que, si te soy sincera, no le vamos a hacer ni caso porque no sé lo que es.
Bien, una vez que ya lo tengo, si te fijas, él solo ya me ha reconocido cada una de las columnas y aquí un punto muy importante, vamos a copiarnos este código que hay aquí a la derecha. Y tú me preguntarás, ¿y para qué necesito yo copiarme ese código? Pues bastante sencillo y ya verás que muy práctico. Si yo esto ahora lo guardo y lo cierro, cuando yo vuelvo a abrir el RStudio o me ponga a trabajar sobre otras bases de datos y esto lo cierre, si yo tengo que volver a este archivo, simplemente le puedo dar a run, es decir, yo cogería esto, le doy a run y automáticamente ya se me abriría. Es decir, no tengo que volver a importarlo y toda la pesca. Entonces, esto es muy práctico porque se queda guardado donde lo tienes. ¿Vale? Entonces, para mí es una de las cosas más prácticas. Bien, una vez que ya lo hemos cargado, si os fijáis, aquí me ha aparecido mi base de datos con mis cientos de miles de filas. Muy bien. Siguiente punto que os recomiendo, hacer una copia de la base de datos que acabáis de crear. En mi caso, le voy a llamar datos. ¿Y qué quiero hacer? Pues la flechita, tengo apuntando para la izquierda y el guión, es como darle una orden a RStudio. Por ejemplo, le estamos diciendo, oye, a la base de datos Housing in London, llámale datos. Una vez que yo ya he puesto esto, si os fijáis, me acaba de hacer la misma base de datos, es decir, una copia de la copia original. Bien, ahora el siguiente paso es, oye, voy a ver de qué está formada, por ejemplo, mi base de datos. Ponemos un summary. En este caso, como ya le he llamado datos, vamos a llamar datos porque es en mi nueva base de datos con la que yo voy a trabajar. Y aquí un punto importante, el tema de los valores que están vacíos. Oye, ¿estos valores vacíos qué es? ¿Cómo puedo hacerlo? ¿Se puede trabajar con valores vacíos? No, no se puede. De hecho, normalmente no te lo va a reconocer, con lo cual yo te recomiendo que elimines los valores vacíos. A ver, te los recomiendo. Si tienes los datos y simplemente el Excel o el CSV no se ha exportado bien y han faltado filas, pues primero confirmar si tenemos esos datos. Si los tenemos, pues intentar cuadrarlos. ¿Que no los tenemos? Pues yo normalmente los borraría, siempre y cuando no sean cantidades abismales. ¿Cómo se borran unos datos? Por ejemplo, para ello, lo que vamos a hacer es que vamos a crear otra base de datos que va a ser datos filtrados. ¿Vale? Y aquí lo que le vamos a decir es, oye, a la base de datos, y este código es el primero muy raro que vamos a ver, is NA, y aquí le pondremos, oye, que sea NA, es decir, que estén vacíos, pero ¿de qué columna? Si os fijáis, en el símbolo del dólar, lo que yo voy a hacer es que le estoy diciendo, oye, selecciona qué columna, qué variable dentro de la base de datos, porque yo le he llamado así, quieres quitarle los que tengan celdas vacías. Pues en este caso, si os fijáis, número de crímenes tiene 6.110 y también tenemos casas vacías que tienen 94. Bueno, pues vamos a hacer casas vacías. Muy importante, y estos son pequeñas pijadas que le pasa a R y tenemos que poner una coma para que no nos dé error. Bien, si os fijáis, datos filtrados, se nos ha bajado evidentemente el número de observaciones. ¿Por qué? Porque hemos quitado las celdas vacías. Volvamos a hacer un summary para comprobarlo. En este caso vamos a filtrar por, datos filtrados. Vamos a ver la base de datos con los que ya no tendría que haber. Houses sold, pues ya no tenemos Eneas. Bien, ¿qué más cosas podemos hacer? Veamos un poquito también en profundidad. Oye, yo quiero saber qué barrio, qué top 3 barrios tienen un número mayor de casas vendidas, por ejemplo. ¿Vale? En este caso, por ejemplo, yo lo que estoy buscando es, quiero poder pintar en barras, con columnas, aquellos barrios que vendan más casas. Vale, pues vamos a verlo. Entonces, cuando queremos hacer anotaciones, le ponemos una almohadilla y entonces este tipo de texto que aparece en verde, ya RStudio no lo va a cargar, es decir, no te daría ningún error. Entonces queremos pintar los 3 barrios con mayor número de casas vacías. ¿Vale? Pues bien, en este caso tendremos que instalar una librería que para instalar librerías pondremos install package, que se llama tidyverse. Ahora no me voy a enrollar en esto, pero es una de las librerías que más se utiliza. Le daríamos instalar y luego tenemos que llamar a la librería. Es decir, oye, quiero utilizar la librería tidyverse. Le damos a run. Bien. Y ahora lo que vamos a decirle es, oye, quiero pintar aquellos barrios que, por ejemplo, que se nos puede ocurrir. Vamos a poner un filtro para que de momento sea bastante más
rápido que haya vendido más de, por ejemplo, aquí veo mucho England. Madre mía, con England. Ya veréis cómo va a ser el barrio que más... ¿Qué tenemos? 18.000. 18.000, pues venga, vamos a pintar de momento los vamos a pintar en columnas a aquellos barrios que hayan vendido más de 15.000 casas. Vale, pues vamos a pintarlo. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, antes de esto, hay dos formas de hacerlo, ¿vale? ggplot es el comando con el que yo voy a poder dibujar, ¿vale? Pero tenemos dos formas. Bien podemos pintarlo así, es decir, oye, de datos filtrados, filtrados, quiero que en la X yo lo que quiero es date, en la Y lo que yo quiero son houses sold, será así el houses sold, ¿vale? Le damos a más y ahora le decimos geo, que es el tipo de gráfico que me va a pintar, en mi caso es call, ¿vale? Bien, en este caso, si os fijáis, lo que me ha pintado son, por fecha, todas las ventas que se han hecho de cualquier barrio, ¿vale? Pero yo no quiero esto exactamente. Yo lo que quiero es un filtro. Queremos aplicar un filtro de casas, venta de casas por encima de 15K. ¿Cómo haremos esto? Pues ahora lo voy a hacer de la otra manera. Como os habéis fijado, esta sería una estructura de poder dibujarlo, pero hay otra. Podemos hacer primero la base de datos que queremos, en este caso los datos filtrados. Cogemos un pipeline, que se le llama, que es para unir comandos. Decimos filtra por houses sold mayor a 15.000 más, y ahora ya le meto el ggplot. Le digo AES, porque en este caso ya no me haría falta volver a llamar a la base de datos, date, houses sold, más geom call. Veamos a ver qué tal. Vale, aquí no es un más, perdonad, un pipeline. Ahora ya debería cogerlo. Vale, sigue habiendo un montón, ¿eh? Vamos a hacerlo por más, que hayan vendido 50.000, para ver si así vamos recortando las columnas. Fecha. No, está mal. Yo no quiero fecha. Yo lo que quiero es área. Claro. Me he liado yo, chicos. England, eso es. Perdonad. Que me he liado yo. Entonces esto sería con 15 ya debería funcionar. Ahora sí, perdonad que me he liado yo. Eso es. Vemos que England, como ya hemos podido ver aquí, es la que más ha vendido con creces, ¿vale? Pero en otros casos, pero que realmente esto no es exactamente real, porque es que England ha vendido muchísimo más. ¿Qué pasa si quiero hacerlo ahora a la inversa? Quiero sacar, por ejemplo, en vez de casas vendidas, ¿quién tiene el precio más alto? Hacemos un pipeline, filter, average price mayor. Vamos a ver cuál es el precio medio. Aquí vemos... Vale, pues vamos a pintar todas aquellas que estén por encima de... Vamos a ver, 1 millón. Por encima de... Aquí es otro pipeline, que esta vez ya sí que no se me va la cabeza.
ggplot, A es X, en este caso vuelve a ser área, eso es, y la Y en este caso es average price. Aquí hacemos ahora sí un más y aquí hacemos geom all. Ahora sí. Hacemos un run y vemos que Kensington tiene el precio más alto cuando, si os fijáis, a ver, no está entre aquellas que tienen más casas vendidas, evidentemente siendo unos precios más altos. ¿Cuál es el siguiente? Westminster. ¿Vale? Como veis, es una forma muy sencilla de poder pintar, ¿vale? Y poder filtrar. Si os fijáis, de hecho, incluso el lenguaje es un lenguaje también muy sencillo de utilizar, ¿vale? Es ir uniendo, oye, ¿de dónde quiero sacarlo? Quiero sacarlo de mi base, que es datos filtrados, porque es donde he quitado los datos vacíos. Luego hago un filtro con average price. Hago un filtro porque quiero que el precio medio supere la cantidad que yo digo. Luego ya le meto la función que es ggplot. Vale, vamos a ir con lo último y es que vamos a crear una base de datos a partir de un área en específico y vamos a hacer una línea de tiempo para que podamos ver una serie temporal, por ejemplo. Veamos, ¿cómo podemos hacer esto? Muy fácil. Vamos a crear Westminster, creo que se llama así, de hecho. Westminster, eso es. Vamos a crear la base de datos de Westminster. ¿Cómo hacemos esto? Súper fácil. Vamos a ir a datos filtrados. Vamos a decir que quiero extraer de datos filtrados el área que sea igual a Westminster. Le ponemos la dichosa coma para que RStudio no se nos venga abajo y automáticamente ya es acá Westminster. Muy bien. Vamos a hacer un summary para ver cómo son los datos de Westminster. Aquí está. Hacemos un run y vemos houses sold. Vamos a hacer un ggplot en el que quiero ver. Primero le pongo Westminster, ¿vale? Y le digo, oye, quiero dibujar en un ggplot. En la columna X me vas a poner el day. En la columna Y me vas a poner las casas vendidas. Houses sold. ¿Vale? Y ahora además de esto, quiero que me hagas un gráfico de líneas. ¿Vale? En este caso, vemos cómo en los años 2000 se vendió mucho y luego cómo va tirando hacia abajo, con un leve pico aquí arriba, que vemos que se han vendido un montón, pero luego ha ido descendiendo la venta de casas. Vamos a ver, por ejemplo, el precio medio. Oye, si yo quisiera pintar esto, pero en vez, vaya a copiarlo, de poner houses sold, quiero ver cómo ha ido variando el precio a lo largo del tiempo. Average price. ¿Vale? Vamos a run. Ostras, esto me parece canteo, ¿eh? O sea, esto me parece canteo. O sea, ha bajado muchísimo, sin embargo, el precio se ha disparado. Es verdad que se ha disparado, que te mueres aquí y aquí va, ya no sube tanto. Cogió el pico aquí arriba, que podríamos medio intuir que podía ser el pico este de número de ventas mayor. ¿Vale? Igual la gente ahí se volvió loca y empezó a vender. Bueno, tendríamos que analizarlo más en detalle, pero para que veáis que es bastante fácil lo que le tengo que ir pidiendo a RStudio. Bueno, equipo, no me quiero enrollar mucho más. Este es un primer contacto con la herramienta. Lo que sí os digo y lo que sí os recomiendo es que es una herramienta que sí tenéis que sacarle horas, aunque sea un par. Yo siempre intento 3-4 horas a la semana, aunque no tengan que utilizarla, porque al final es un lenguaje que si no lo utilizas es muy raro que luego te acuerdes de él, ¿vale? Entonces yo os recomiendo 100% que lo utilicéis, trabajéis con ello y veáis vosotros mismos que es muy fácil sacarle provecho, es muy fácil pintar y una vez que ya tenéis clara la estructura de cómo se tiene que, oye, y cómo tengo que estructurar para pedirle esto, luego evidentemente a medida que vas practicando puedes pedirle más cosas, por ejemplo, yo quiero hacer un gráfico pero quiero tener una línea y columnas, ya veréis que a medida que vayamos avanzando vais a ver que tiene un potencial brutal. No me enrollo mucho más, equipo, espero realmente que os haya gustado este vídeo. Si es así, que me lo señaléis con un dedo apuntando bien alto al cielo. Si no te has sumado a esta gran comunidad de amantes y apasionados del marketing digital, no sé a qué estás esperando. Y nada más, equipo, nos vemos la semana que viene y entre tanto y como siempre, a darle faller al marketing digital.